Las materias primas tradicionales, locales, muchas veces, productos que no están al alcance de todo el mundo, productos que en ocasiones incluso están en peligro de desaparición y que en cambio tienen un potencial gastronómico y un potencial comercial al mismo tiempo, puesto que se deriva de esa fuerza gastronómica que tienen, muy grande y muy especial. Yo creo que en la cabeza de casi todo el mundo, en los últimos días o en los últimos meses o en los últimos años tal vez, y más estando en Santiago, el tomate negro de Santiago, ¿no? Es una variedad de tomate que desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista de los cocineros, y ellos lo confirmarán después, creo que está sorprendiendo a todo el mundo. Estamos volviendo, los que alguna vez comimos tomates de verdad, estamos volviendo a comerlos, y los que no los habían comido nunca están descubriendo que lo que tenían en el supermercado pues era algo que parecía tomate, pero distinto a lo que de verdad le llevamos ahora. Yo mi experiencia personal con el tomate de Santiago, el negro de Santiago, llegó a mí como una bofetada, porque fue una auténtica bofetada aquello. Yo hace casi 2 años oí hablar de este tomate e inmediatamente decidí que tenía que conocerlo, lógicamente, y me dispuse a conseguir algún tomate de Santiago. Hice un par de llamadas y en la tercera yo ya tenía el compromiso de que mañana o pasado tienen los tomates. Al día siguiente o a los 2 días, efectivamente me llamaron, tienes que venir a Abegondo a buscarlos. Agarré el coche y me fui disparado esa misma tarde, y cuando tenía allí, no recuerdo muy bien si eran 2 o 3 piezas de tomate negro de Santiago y una pieza de abuela de Osedo, en una caja preciosa. Regresé a casa, ya era tarde, y como antes de comerlos necesitaba fotografiarlos y documentarlos, porque si no después cómo iba a publicar nada, pues era tarde y los metí en la nevera. Los metí en la nevera y aquellos 4 tomates se pasaron la noche entera en la nevera. Estaban bastante maduritos ya, por lo tanto consideré que era el mejor sitio para que no se me pasaran. Se pasaron la noche entera en la nevera, y por la mañana, cuando me levanté para ir a trabajar y abrí la nevera, me llevé una bofetada. Me llevé una bofetada de aroma. Es decir, después de 10 horas en la nevera, aquellos tomates, fue abrir la puerta e inundar la cocina entera de aroma a tomate. Digo, leches, aquí hay tomate, esto no va a ser una broma. Claro, volví disparado en cuanto tuve oportunidad, hice las fotos, abrí los tomates y me los comí como los comía cuando yo era niño en mi casa, y mi padre cultivaba tomates y me decía, oye, ve a la huerta. Y la huerta estaba bastante lejos de casa, 400 o 500 metros. Ve a la huerta y trae unos tomates y unas judías y 2 lechugas y no sé qué más. Y yo iba a la huerta, cogía las lechugas, cogía las judías, cogía los tomates, y por el camino yo volvía comiendo un tomate tal cual lo había sacado de la mata. Pues aquellos negros de Santiago yo me los comí igual. Después los probé con sal y digo, con sal están también muy ricos. Luego les puse aceite y dije, no, me sobra el aceite, yo los quiero con sal exclusivamente. El vinagre ya ni por asomo se los acerqué, ¿no? Entonces,